Continuando con el caso clínico número 4, realizaremos la presentación del caso clínico y se nos presenta a una mujer que al fallecer tenía 38 años y su ocupación era ama de casa. Esta mujer atendió a consulta previo a fallecer con disnea, tanto en reposo como cuando hacía ejercicio e hinchazón en las piernas y los pies. En cuanto a sus antecedentes personales, era madre de 3 hijos de 15, 14 y 12 años. Eh, Era técnica superior en programación informática, pues, sin embargo, no había trabajado fuera de casa desde el nacimiento de su primer hijo. Además, realizaba tareas domésticas y llevaba a los niños a sus actividades, lo cual la mantenía muy ocupada. Y para mantenerse en forma, ella asistía a clases de aeróbicos en el centro comunitario local. En cuanto a los resultados que se obtuvieron de la exploración física, las venas yugulares estaban distendidas, tenía hepatomegalia, ascitis en la cavidad peritoneal, edema en las piernas y se escuchaba un cuarto ruido cardíaco sobre el ventrículo derecho. Además, en los exámenes complementarios se identificó radiografía de tórax, electrocardiograma y cateterismo cardíaco. En cuanto a la historia en la enfermedad actual, pues bueno, nuevamente es paciente de 38 años que tras 6 meses expresa sentir cansancio con facilidad, presenta también dificultad para respirar, tanto en reposo como al realizar ejercicio, y presentaba hinchazón en las piernas y los pies. Ella solicitó una cita con su médico. Y en los resultados de los exámenes se mostró la radiografía de tórax, un agrandamiento del ventrículo derecho y además las arterias pulmonares prominentes. Estos resultados del electrocardiograma eran compatibles con hipertrofia ventricular derecha. Además, los resultados del cateterismo cardíaco se muestran en la tabla. Continuando con los resultados del cateterismo de la paciente, obtenemos que la presión arterial media de la arteria pulmonar era de 35 miligramos de mercurio cuando los valores normales son de 15 miligramos. Tenía una presión ventricular derecha aumentada, una presión arterial derecha aumentada y la presión capilar pulmonar estaba totalmente normal. Listo. En cuanto al diagnóstico de la paciente, se le diagnostica hipertensión pulmonar primaria, el cual es un tipo raro de hipertensión pulmonar causada por cambios patológicos difusos en las arterias pulmonares. Estas anomalías provocan un aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, lo cual causa insuficiencia ventricular derecha. En cuanto al tratamiento y la evolución, la paciente fue tratada con fármacos vasodilatadores, pero no fueron eficaces. Su nombre se añadió a la lista de pacientes en espera de un trasplante de corazón y pulmón, sin embargo, falleció por insuficiencia cardíaca derecha antes de que se le pudiera realizar el trasplante. Listo. Continuando con las preguntas, respondiendo a la primera, tenemos que la resistencia vascular pulmonar fue elevada, aumenta la presión arterial pulmonar, ya que el ventrículo derecho debe generar mayor fuerza para superar esa resistencia y mantener el flujo sanguíneo. Esa resistencia incrementada se presenta debido a la vasoconstricción y remodelación vascular. Como resultado, la hipertensión pulmonar aumenta la poscarga sobre el ventrículo derecho, pudiendo conducir a su falla. Bueno, con respecto a la resistencia vascular pulmonar, esta se puede calcular con la fórmula de la derecha. Esta corresponde a las siglas RVP y es igual a la presión arterial pulmonar media menos la presión auricular izquierda, todo eso sobre el gasto cardíaco. Una presión arterial pulmonar normal es de 20 milímetros de mercurio, la presión sistólica, mientras que la diastólica es de 12 a 16 y de 14 a 16 es una presión media, pues es la media. Bueno, con respecto a la poscarga en ambos ventrículos, la del ventrículo izquierdo corresponde a la resistencia vascular sistémica, mientras que la del ventrículo derecho corresponde a la resistencia vascular pulmonar. Al aumento de la presión arterial pulmonar de la paciente, genera una insuficiencia ventricular derecha porque eleva la poscarga del ventrículo derecho y dificulta su capacidad para bombear sangre hacia los pulmones. Y así es que se causa la insuficiencia cardíaca ventricular por sobrecarga y falla en el vaciamiento adecuado en el ventrículo derecho.
El efecto de la poscarga sobre el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la reacción de eyección se pueden ver así. Aumenta en primer lugar la poscarga. Esto va a hacer que el volumen sistólico disminuya porque pues, se va a eyectar menos sangre. Y a su vez, como se eyecta menos sangre, va a hacer que el volumen sistólico final aumente porque queda más sangre en el ventrículo después de la contracción. Esto a su vez corresponde a una disminución en la fracción de eyección y a su vez en una disminución en el gasto cardíaco. Sí, es que la frecuencia cardíaca se mantiene constante. Con respecto a los datos del cateterismo cardíaco que tenemos, se tiene que la presión arterial media de la arteria pulmonar está elevada. Sabemos que es de 35 milímetros de mercurio, mientras que el valor normal es de 15, o sea, 2 veces por encima. Esto nos indica que es una hipertensión pulmonar. Otro hallazgo importante es que la presión ventricular derecha está aumentada, lo cual refleja la sobrecarga y todo el esfuerzo incrementado que tiene que hacer el ventrículo derecho para poder tener un volumen sistólico. Eso es característico de la insuficiencia ventricular derecha avanzada. Otro dato importante es que la presión arterial derecha está aumentada, lo cual refleja la insuficiencia cardíaca derecha, ya que como no puede eyectar tanto volumen, queda un volumen almacenado en el ventrículo y eso aumenta la presión arterial. Además, la presión capilar pulmonar en cuña está a un valor normal, lo cual nos indica que la hipertensión pulmonar es de tipo precapilar, o sea que no es debida a ningún problema postcapilar en el pulmón, ya sea insuficiencia del ventrículo izquierdo o demás, sino que nos indica de nuevo que es una insuficiencia del ventrículo derecho. Ahora, la insuficiencia ventricular ya sabemos que nos provoca una hipertrofia ventricular derecha, pero ¿por qué? Según la ley de Laplace, la cual establece que la tensión parietal T del ventrículo es proporcional al producto de la presión intraventricular, que está dada por el volumen de sangre que se tenga, y la presión isovolumétrica que haga el ventrículo por el radio de la cavidad. Además, es inversamente proporcional al grosor de la pared H. Durante la insuficiencia ventricular derecha, el ventrículo derecho no puede eyectar eficazmente la sangre. Entonces tiene que llegar a una presión intraventricular mucho más alta para poder lograr una misma tensión. Además, como aumenta el volumen telesistólico, entonces se dilata la cavidad y esto aumenta el radio. Todo esto nos hace que incremente la tensión parietal. Esa hipertrofia ventricular derecha secundaria a insuficiencia ventricular se conoce como cor pulmonal. Para disminuir la tensión y poder seguir generando presión de eyección, el ventrículo responde engrosando su pared. Al aumentar el grosor de la pared, se disminuye la tensión parietal. Esa adaptación estructural corresponde a un mecanismo compensatorio para mantener el gasto cardíaco frente al aumento crónico de tensión y presión. En cuanto a por qué estaban distendidas las venas yugulares de la paciente, esto se debe a que en la insuficiencia ventricular derecha, el ventrículo derecho no puede bombear adecuadamente la sangre hacia la circulación pulmonar. Esto provoca un aumento retrógrado de la presión en la aurícula derecha y posteriormente en todo el sistema venoso sistémico. Las venas yugulares entonces, al drenar directamente en la aurícula derecha, reflejan de manera inmediata este aumento en la presión venosa y como resultado se congestionan y se distienden, haciéndose visibles clínicamente como ingurgitación yugular, que es un signo clásico y definitorio de la insuficiencia ventricular derecha. Bueno, ¿y qué pasa si durante el ciclo cardíaco se escucha un cuarto ruido? ¿Qué significa escuchar un cuarto ruido cardíaco? Entonces, el S4, que es el cuarto ruido, se escucha al final de la diástole justo antes de S1 durante la contracción auricular. El S4 indica que la aurícula está contrayéndose contra un ventrículo rígido o poco distendible. Esto ocurre cuando el ventrículo presenta hipertrofia, isquemia, fibrosis o tiene otras causas de disfunción diastólica. Por lo tanto, S4 significa que el ventrículo está rígido y hay un aumento de la presión diastólica, lo cual afecta al llenado auricular y lo hace que se esfuerce mucho más. No suele oírse en personas sanas y esto es un signo claro de una patología cardíaca, especialmente hipertrofia ventricular. A eso también se le conoce como galope de suma. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de personas que sufren esta hipertensión pulmonar? Entonces va a tener una insuficiencia ventricular derecha y esto a veces también va a provocar un edema en el lado sistémico de la circulación, como es el caso de la citis, el edema, etc.
¿Cómo es la relación de esto con las fuerzas de Starling? Bueno, en la insuficiencia ventricular derecha ocurre que hay un aumento de la presión hidrostática capilar venosa sistémica, lo cual lleva a que la presión dentro de los capilares sistémicos aumente porque se estanca la sangre y esta sangre es venosa, y esto hace que se empuje más líquido hasta el intersticio. Hay una desproporción entre la filtración y una reabsorción, hay mayor filtración, por lo tanto resulta en edema periférico, ascitis, hepatomegalia congestiva, etc. Este mecanismo explica por qué el edema se da en el sistema venoso periférico, especialmente en zonas como las piernas, que es el caso de nuestra paciente. En la insuficiencia ventricular derecha, el ventrículo derecho no puede vaciar la sangre de los pulmones y esto genera un aumento de presión venosa sistémica, como pueden ver en la imagen, principalmente en las piernas. Ahora, ¿se esperaría que se produjera un edema pulmonar en la insuficiencia ventricular derecha? La respuesta es no. El edema pulmonar ocurre cuando aumenta la presión en la circulación pulmonar, lo cual sucede en la insuficiencia ventricular izquierda, no en la derecha. En la insuficiencia ventricular derecha, el problema está antes de los pulmones y no está dentro de ellos, por lo que la presión pulmonar no aumenta lo suficiente como para generar edema alveolar. En este caso tenemos una imagen comparativa en donde cómo sería un pulmón normal y como sería un pulmón con edema pulmonar, que no es el caso de la paciente. ¿Por qué es tan peligroso ascender a gran altitud para una persona con hipertensión pulmonar? Entonces, nuestra paciente presenta una hipertensión pulmonar primaria severa, que es causada por la remodelación patológica y difusa de las arterias pulmonares, lo que ya genera una resistencia vascular pulmonar extremadamente alta. Cuando nosotros vamos a un lugar de gran altitud, la presión parcial de oxígeno va a disminuir y fisiológicamente nuestro sistema hace vasoconstricción arteriolar para redireccionar la sangre hacia aquellos alveolos que tengan mayor concentración de oxígeno. En el caso de nuestra paciente, ella ya presenta una presión vascular pulmonar muy alta y esta vasoconstricción fisiológica va a aumentar aún más esa resistencia que debe vencer el ventrículo derecho, que por sí esta paciente ya los exámenes como los rayos X, el electrocardiograma y el cateterismo nos han demostrado que está dilatado, hipertrofiado y además la presencia de ascitis, edema y hepatomegalia sugieren que el ventrículo derecho ya está fallando, pues ir a un lugar alto que le va a aumentar aún más la poscarga del ventrículo derecho pueden llevar a que haya una insuficiencia ventricular derecha aguda, un shock y una muerte súbita. Y es por eso que estos pacientes con hipertensión pulmonar es contraindicado el ir a lugares de gran altitud. El médico esperaba que los fármacos vasodilatadores mejoraran el estado de la paciente. ¿Cuál era el razonamiento del médico? Pues básicamente el razonamiento del médico era que con los vasodilatadores relajara el músculo liso de las arterias pulmonares y eso permitiera que el ventrículo derecho pudiera eyectar mayor volumen, disminuir la poscarga y alivianar la presión del sistema. Pero ¿qué pasa? En el caso de nuestra paciente, ya la patología es más estructural que fisiológica y ya el daño en el ventrículo derecho es irreversible y además también hay muchas arteriolas en el pulmón que están totalmente comprimidas y podría funcionar los fármacos como para darle una ventana de tiempo a nuestra paciente hasta que se logre encontrar un donador para su trasplante, pero definitivamente el tratamiento para el caso de nuestra paciente que ya tiene una hipertensión pulmonar severa es un trasplante cardiopulmonar. Y eso sería todo. Muchas gracias.